Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver a Sócrates. Vamos a ver el planteo de Sócrates. Primero que nada vamos a ubicarnos históricamente en el contexto. Ustedes saben que Sócrates vivió, en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Era un periodo de democracia, ¿sí? Una democracia ateniense que, no es una democracia igual a la nuestra, ¿sí? Era una democracia donde todos, podían participar de la política solamente los ciudadanos atenienses, varones mayores de 18 años. Es decir, que los extranjeros y las mujeres no podían participar de la vida política. Solamente los ciudadanos, es decir, aquellos que habían nacido en Atenas, que tenían la ciudadanía ateniense, varones mayores de 18 años, eran los que podían participar de la política. Filosóficamente, en Grecia tenemos distintas etapas de la filosofía griega. Tenemos un periodo cosmológico que va del siglo VI a.C. a la primera mitad del siglo V a.C. Este es el periodo en donde inician los primeros filósofos como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Empédocles, en donde a estos filósofos, a estos primeros filósofos, en este periodo, se los llamó filósofos de la naturaleza porque trataban de buscar el arjé, es decir, el origen, el principio de todas las cosas, dentro de la naturaleza. Es decir, decían que el arjé del universo y de todas las cosas estaba en algún elemento de la naturaleza. Por ejemplo, para Tales de Mileto el arjé era el agua. Para Anaxímenes el arjé era el aire. Para Anaximandro el apeiron. Para Empédocles los 4 elementos: tierra, fuego, agua y aire. Es decir, el origen, el arjé de todas las cosas estaban dentro de la naturaleza. Por eso se lo llamó también físicos, filósofos de la naturaleza, físicos. Hoy en día lo conocemos como los presocráticos, ¿sí? Aquellos que estaban antes que Sócrates. Periodo cosmológico, la palabra cosmo viene justamente de mundo, de naturaleza, de la totalidad, digamos, del mundo, porque en este periodo la preocupación principal era la naturaleza, el origen del mundo, el origen de todas las cosas. Y el ser humano era una preocupación más dentro de la preocupación cosmológica, ¿sí? La preocupación no se centraba en el ser humano, sino en el cosmos. Después pasamos al periodo antropológico, y es acá donde ubicamos a Sócrates, segunda mitad del siglo V a.C., en donde ya la preocupación por el cosmos es sustituida por una preocupación antropológica. Antropológica significa hombre, ¿sí? Por una preocupación acerca del ser humano. Entonces se trata de estudiar la naturaleza humana. La preocupación filosófica gira en torno a los problemas del hombre y a su vida en la sociedad, ¿sí? Y los representantes principales de este periodo son Sócrates, justamente, y los sofistas. Después pasamos a un periodo ontológico, ¿sí? En este periodo ontológico es posterior a Sócrates, en donde ontológico también se lo denomina, o lo pueden llegar a encontrar como metafísico. La preocupación gira en torno al ser, ¿sí? A la existencia. Los representantes principales de este periodo son Platón y Aristóteles.
que también lo vamos a ver. Periodo ético y político, este es el último periodo, el periodo de decadencia de la filosofía griega, porque ya en este periodo Grecia había sido conquistada por Alejandro Magno. En este periodo se centra más que nada en una preocupación ética. Y acá tenemos doctrinas morales como los estoicos, los epicúreos, los cínicos. Y el centro de interés científico ya no estaba centrado en Atenas, sino en Alejandría. Bueno, vamos a ver un poquito de la vida de Sócrates. Bueno, como dije al principio, Sócrates nació en Atenas en 470 a.C. Era hijo de un escultor y de una partera, una comadrona le decían en esa época, de quien él decía que había aprendido el arte obstétrico, pero del pensamiento. Es decir, que él como de alguna manera vio, ¿no?, a su madre dar a luz, ayudaba a las mujeres a dar a luz. Él dijo que tenía la misión de dar a luz, de ayudar a dar a luz a los pensamientos, a los conocimientos de las demás personas. Por eso él se dedicó más que nada a la enseñanza. Ahora vamos a ver. Él siempre estaba en medio de los jóvenes, siempre en discusiones, especialmente con los sofistas. No escribió nada, él. No tenemos ninguna obra de Sócrates. Todo lo que conocemos de Sócrates es por testimonios de sus discípulos, especialmente de Platón. Platón fue uno de los discípulos de Sócrates. Es más, Platón utiliza el nombre Sócrates en la mayoría de sus obras, de sus diálogos. Lo pone a Sócrates como un personaje, digamos, como protagonista, digamos, de sus diálogos. Y como vemos acá, los primeros años de la vida de Sócrates coinciden con el periodo de esplendor de la sofística, o sea, en el mismo periodo que los sofistas, en Atenas. Y él fue uno de los principales oponentes de los sofistas. Ahora vamos a ver. Las enseñanzas, dice, de Sócrates se oponían a la de los sofistas. Justamente, ustedes en el trabajo anterior, no sé si vieron algo, de que los sofistas no perseguían la verdad, o sea, a los sofistas no le importaba la verdad. Es más, los sofistas eran relativistas, algunos relativistas, otros escepticistas. Relativismo y escepticismo coinciden en que para un relativista y para un escepticista no hay verdad, ¿sí? No podemos conocer una verdad absoluta, sino que la verdad es relativa, ¿sí? Sino que quiere decir que depende de cada sujeto, depende del punto de vista de cada uno. Por lo tanto, se abandona la búsqueda de la verdad. Y como para los sofistas la verdad no existe, por lo tanto no era el fin buscarla, se dedicaron más que nada al arte de la discusión, de la retórica, de la elocuencia, ¿no? Enseñaban a hablar bien, a armar buenos discursos para tratar de persuadir, de convencer al resto. Bueno, ellos se dedicaban a formar jóvenes para la política, ¿sí? Y es por eso que Sócrates no se oponía, digamos, a los sofistas, porque para él sí la filosofía debía buscar la verdad. Bueno, a ver, vamos a ver las diferencias entre los sofistas y Sócrates. Acá dice mismo tema, pero una concepción totalmente distinta, en el sentido de que
tanto los sofistas como Sócrates se dedicaban, digamos, a... La preocupación de ambos estaba en torno al ser humano, en torno al conocimiento, en torno a la ética, a la política, a la vida social. Nada más que ambos tenían una mirada totalmente diferente, ¿no? Sócrates era ateniense, o sea, era ciudadano. Los sofistas principalmente eran extranjeros, no eran ciudadanos atenienses, eran personas que venían de afuera a vivir a Atenas. Sócrates, bueno, no cobraba por sus clases, los sofistas sí. A ver, Sócrates, el hecho de ser ateniense daba al ciudadano un montón de privilegios que los sofistas no tenían, ¿sí? Bueno, el método que usaba Sócrates sí difiere de los sofistas, porque Sócrates, ahora vamos a ver bien más adelante en qué consiste, digamos, este método, usaba el diálogo, o sea que en la enseñanza incluía a la otra persona, no hablaba él solo, digamos, sino que incluía al interlocutor. La dialéctica, en cambio, los sofistas hacían monólogos, es decir, hablaban ellos solos, no incluían a la persona que enseñaba. Bueno, Sócrates se reconoce como una persona ignorante, los sofistas eran bastante engreídos, creídos, digamos, no se reconocían ignorantes, al contrario. Sócrates, bueno, va a defender el universalismo, es decir, sí existe una verdad, hay que buscarla. Los sofistas, el relativismo, es decir, no hay verdad, solamente puntos de vista, opiniones. No muestra interés político, es decir, él no forma jóvenes para la política. Él enseñaba por el hecho de enseñar nada más. Ahora, los sofistas sí tenían un interés político, formaban a los jóvenes en política. Y Sócrates, bueno, para Sócrates la virtud es perfección del espíritu, es sabiduría, después vamos a ver también esto en más profundidad. Y para los sofistas la virtud es el éxito, el dinero, el poder, saber convencernos, saber persuadir. Ahora sí ahora nos vamos a centrar más en Sócrates. Ya vimos un poco el contexto, ahora vamos a centrarnos en Sócrates. La historia de Sócrates y hasta su muerte, digamos, es relatada en una de las obras de Platón llamada La Apología. En esta obra, Platón cuenta una historia, digamos, acerca de la misión de Sócrates. En donde, bueno, en esta obra Platón cuenta la historia del oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era un lugar sagrado donde acudían los griegos para preguntar a los dioses sobre las cuestiones que más le inquietaban. Bueno, y este oráculo develó que el filósofo Sócrates era el personaje más sabio del mundo. Esa es la historia, ¿no? Se dice que dentro del templo había una sacerdotisa llamada Pitia. De ese nombre de Pitia deriva la palabra pitonisa. Pitia, esta sacerdotisa, era la que intercedía entre el consultante y el dios Apolo. O sea, era como la intermediaria, ¿no? Se cuenta que uno de los amigos de Sócrates consulta al oráculo de Delfos si había en el mundo alguien más sabio que Sócrates. Y el oráculo le contestó que no. Y Sócrates se sorprendió muchísimo, o sea, no entendía cómo el dios Apolo había dicho tal cosa cuando él estaba consciente de tener un montón de dudas, o sea, él sabía que no sabía, que estaba lleno de que no tenía conocimiento. De ahí la famosa frase de Sócrates, ¿no?
solo sé que no sé nada, ¿no? Y después, bueno, de dialogar con personas que lo escuchaban, se convenció de que no sabían lo que creían saber. Él, conversando, dialogando con las personas, se dio cuenta de que las personas no se reconocían a sí mismas como ignorantes. Ignoraban su propia ignorancia, digamos. Mientras que él ya sabía que no sabía, o sea, él era consciente de su ignorancia. Y eso era lo que lo hacía sabio, de alguna manera, ¿no? Porque al menos él reconocía que no sabía, él sabía que no sabía. De ahí la frase, solo sé que no sé nada, pero al saber que nada sé, algo sé. En la entrada del templo había una inscripción que decía conócete a ti mismo. Y Sócrates toma esa inscripción, esa frase, para elaborar toda su filosofía. ¿Qué significa? Bueno, la frase, ¿no? Conócete a ti mismo. Es la necesidad, digamos, la principal necesidad de una persona para acceder a la filosofía es el autoconocimiento. Es decir, primero tengo que autoconocerme, autogobernarme a mí mismo para poder conocer, para poder acceder posteriormente a la sabiduría. Su interés, el interés de Sócrates, ronda en torno a la nociología y a la ética, que después vamos a ver son traducibles en sí mismas, se asimilan a sí mismas, ¿no? Porque para Sócrates el conocimiento, ¿sí?, lo que tiene que ver con el conocimiento, y el obrar humano, los actos humanos, están íntimamente relacionados. Porque él dice que una persona obra mal, actúa mal, pero porque desconoce el bien. Él pensaba que conocer el bien era lo mismo que hacerlo. Él dice que nadie hace el mal a sabiendas, o sea, sabiendo que está haciendo algo malo, ¿no? Si alguien hace algo mal, es porque no sabe que hace algo malo. Por lo tanto, los conocimientos correctos van a conducir al hombre a acciones correctas, ¿no? Cuando actuamos bien es porque conocemos el bien, y cuando actuamos mal es porque no conocemos el bien. Esta fue una de las teorías por ahí más criticadas de Sócrates, el intelectualismo ético, se le llamó a esta teoría, digamos, en donde obramos mal porque no conocemos el bien, cuando en realidad sabemos que no es así. Hay muchas personas que actúan mal sabiendo que están haciendo algo malo, pero igual lo hacen, digamos, no es por ignorancia. Pero bueno, eso es una de las posturas de Sócrates. Acá puse la frase, ¿no? Quien sepa lo que es bueno, también hará el bien. Esa entonces era una de las misiones de Sócrates, entonces estaba centrada en la ética, en la preocupación de cómo debía comportarse el ser humano. Y otra de las misiones, quizá la más importante, el objetivo más importante de Sócrates, o la misión que él adopta para sí, después de este encuentro con el dios Apolo, él tenía la misión, dice él, de recordar a los hombres el carácter precario de todo conocimiento humano y la de liberarlos de la ilusión de ese falso saber y llevarlos a tomar conciencia de los límites de la naturaleza humana. Los demás creen saber cuando en realidad no saben, no tienen conocimiento de su ignorancia. Es decir, que para Sócrates, resumido, la misión, él toma como misión demostrar o hacer que los sujetos que se creen sabios, hacerlos tomar conciencia de su propia ignorancia. Él decía que tenía que demostrarles que en realidad
no saben lo que creen saber, que en realidad lo propio es la ignorancia y que recién reconociendo la ignorancia es cómo vamos a acceder al verdadero conocimiento. O sea que como punto de partida para poder llegar al verdadero conocimiento es reconocerse ignorante, según Platón. El verdadero conocimiento para Sócrates tiene que salir del interior, del mismo interior del ser humano. O sea, tiene que salir de sí mismo. Para esto, y acá es algo muy importante, él utiliza un método, ¿sí?, para llevar a cabo esta misión. A ver, vamos a cambiarla. Ajá. Para lograr este objetivo, o sea, esa misión, y alcanzar el conocimiento del bien y el verdadero conocimiento, Sócrates utiliza como método fundamental el diálogo y la interrogación. ¿El diálogo en qué consiste? Consiste en, el diálogo no es imponer mi propia postura, mi propio punto de vista y defenderlo, ¿no? Eso no es diálogo para Sócrates. El diálogo consiste en juntos, ¿sí? El diálogo siempre, para el diálogo tiene que haber dos personas o más, ¿sí? No puede haber diálogo, el diálogo no es conmigo mismo en este caso, sino que el diálogo siempre va a incluir dos personas o más. En ese diálogo, en ese ida y vuelta, no es imponer mi punto de vista, mi postura, defenderla, discutirla, sino que el diálogo acá para Sócrates consiste en que juntos con la otra persona o con más personas, digamos, juntos buscar la verdad, ¿sí? Juntos recuperar, dice, el significado de las palabras que ya todos y cada uno pueden emplear con la seguridad de entender lo mismo. Es decir, juntos vamos a buscar la verdad, vamos a buscar el significado, vamos a construir un conocimiento, un nuevo conocimiento, juntos vamos a buscarlo. Eso es algo totalmente opuesto a decir, bueno, a ver, este es mi punto de vista, lo defiendo, ¿no? No. El diálogo consiste en un ida y vuelta en donde juntos vamos a buscar la verdad. A ese método que incluye el diálogo, que incluye la interrogación, es decir, las preguntas, él lo llamó la mayéutica. El método socrático, esto es lo importante, el método socrático, la mayéutica. ¿En qué consiste la mayéutica? Bueno, la mayéutica es un método socrático de enseñanza basada en el diálogo entre el maestro y el discípulo, ¿sí?, con la intención de llegar al conocimiento de la esencia o rasgos universales de las cosas. Generalmente el diálogo estaba en buscar las definiciones, los conceptos de las cosas. Por ejemplo, bueno, a ver, ¿qué es la justicia? Y juntos mediante el diálogo, mediante la interrogación, se llegaba a la definición al concepto de justicia, al concepto de belleza, al concepto de verdad, al concepto de piedad, al concepto, ¿sí? Juntos se trataba de buscar la definición, la explicación, la esencia, las características principales de las cosas. Ese método tiene dos momentos. Un primer momento, que es un momento negativo, demoledor, se dice, ¿no?, destructivo, en donde Sócrates va a hacer que el interlocutor, ¿sí?, que el discípulo o la persona con la que él dialoga,
tome conciencia de su ignorancia. O sea, esta es la primera fase, que la persona se reconozca ignorante. ¿Cómo hace esto? A través de dos momentos, la ironía y la refutación. ¿En qué consiste esto? Bueno, en los debates, en los diálogos, en las discusiones, Sócrates, ¿qué hacía? Se reconocía a sí mismo como ignorante, o sea, a ver, se hacía pasar por ignorante, fingía ser ignorante, ¿no? Fingía no saber nada acerca del tema y hacía que la otra persona hable y cuente todo lo que sabía, ¿no? Hacía hablar a la otra persona. Y después, mediante la refutación, que vendría a ser la segunda fase, segundo momento que utiliza, mediante preguntas, mediante interrogaciones, mediante refutaciones, lo que hace Sócrates es demostrar o llevar a su interlocutor a contradecirse a sí mismo. Es decir, mediante preguntas, mediante refutaciones, mediante el diálogo, le hace ver a su interlocutor que los conocimientos que él creía tener en realidad no están bien fundados, no están bien fundamentados. Y él hace que se contradigan a sí mismos. Es decir, pone en evidencia el error o la contradicción de ese supuesto saber. Y el interlocutor, al contradecirse a sí mismo, se llena de vergüenza, porque se da cuenta de que en realidad no sabía tanto como él creía. Y esto hace que el interlocutor pueda reconocer su ignorancia, pueda tomar conciencia de su propia ignorancia y eliminar todos los conocimientos erróneos o conocimientos que no están bien fundamentados. Este último paso de esta primera etapa es la principal porque es el punto de partida para una búsqueda filosófica, para una búsqueda de la verdad. Él toma esta primera fase como una fase de purificación, ¿no? El ser humano se purifica de los errores y engendra duda, y esto, la duda, él lo considera como un estímulo para la búsqueda del verdadero conocimiento, del verdadero saber. Es el punto de partida, entonces, por eso lo toma como una purificación, para la búsqueda verdadera de los conocimientos. Pasamos al segundo momento, que sería un momento positivo y constructivo, porque acá es donde se parte en la búsqueda del verdadero conocimiento. Él compara la mayéutica con la tarea de las parteras. ¿Qué hacen las parteras? Ayudan a las mujeres a dar a luz a su hijo, pero solamente las ayudan, no son ellas las que dan a luz al hijo, sino que ayudan a las mujeres a dar a luz. Lo mismo, dice Sócrates, es con el conocimiento. O sea, la mayéutica va a consistir en ayudar a dar a luz a las ideas, a los saberes en la persona. O sea, Sócrates dice que el maestro no es quien proporciona el conocimiento al sujeto, sino que mediante la interrogación, mediante el diálogo, hace que él mismo, o sea, que el sujeto mismo, llegue al conocimiento. Es decir, que el maestro provoca el parto de las ideas del alma, ¿no? Lo ayuda, digamos, a llegar acá a la verdad, pero por sí mismo, ¿sí? Es como un guía. No es él quien proporciona la verdad, sino que
ayuda a la otra persona a que la otra persona llegue a la verdad por sí misma. En resumen, mediante el método socrático, mediante la mayéutica, Sócrates dice que hay que conducir al discípulo hacia la ignorancia, es decir, hay que hacer que la otra persona se reconozca ignorante, que vea que en realidad no sabe del tema, que tiene saberes erróneos, para luego, partiendo de la duda, mediante el diálogo, mediante interrogaciones, llevar a la otra persona a que por sí misma encuentre la respuesta, encuentre la verdad. Un ejemplo de esto lo vamos a ver ahora. Yo encontré unas escenas de la película de Sócrates, una escena de la película de Sócrates en donde él se muestra, digamos, cuando él se encontraba con los sofistas o con algunos discípulos o compañeros, y en donde se evidencia todos estos pasos que venimos viendo. Nada más que lo que me llama la atención en la película es que no las personas cuando ven, o sea, cuando se reconocen ignorantes, huyen, o sea, se van, porque no sé si les da vergüenza o no les gusta que Sócrates lo haya dejado en ridículo, digamos. Bueno, espero que lo disfruten y que entiendan. Cualquier cosa, me mandan un mensajito privado por la plataforma. Si hay algo que no entienden, también adjunto un resumen y un texto sobre todo esto que he venido hablando en la clase. Y tienen para la actividad, creo que 3 consignas, o 2, no me acuerdo, pero es bien poquito. Nos vemos, que anden bien y disfruten de las escenas de la película. Miren, ahí va Sócrates. Te saludo, Sócrates. Oh, el excelente Hippias. Hace mucho que no teníamos el placer de verte en la ciudad. ¿A dónde vas tan bien equipado? Al gimnasio a pronunciar un discurso sobre la genealogía de los dioses. ¿Te gustaría escucharlo? Tengo cosas que hacer y lamentablemente no puedo acompañarte. Es un discurso que ya he hecho. Todos me han dicho que es muy bello. Sería un placer tener también tu opinión. Dijiste muy bello. ¿Sabes entonces lo que es la belleza? Claro, ciertamente. ¿Y serías capaz de explicármelo? Nada es más fácil. Una bella virgen. He ahí, Sócrates, lo que es bello. Buena respuesta, pero dime, Hippias, ¿se podría decir que una mula es bella? Sí, en mi pueblo hay mulas de gran belleza. ¿Y una bella cacerola? ¿Se puede decir que es algo bello? No entiendo, querido Sócrates, que te pueda servir de un objeto tan prosaico para hablar de cosas tan elevadas. ¿Qué quieres? Soy tan rústico. De todos modos, aún tú debes aceptar que una bella cacerola es bella. Sí, quizá, pero la más bella cacerola en comparación con una bella virgen es fea. Como la más bella de las vírgenes será fea en comparación con un dios. ¿No es eso lo que quieres decir? Exactamente. Y sin embargo, antes dijiste, una bella virgen, he aquí lo que es bello. Y ahora me dices que comparada con un dios es fea, pero no puede ser bella y fea al mismo tiempo. Te lo explicaré otro día, cuando quieras. Te saludo, Sócrates. ¿Contra quién pusiste tu acusación? Contra mi padre. ¿Tu padre? Ay, sí, Sócrates. ¿Y de qué lo acusas? De homicidio. ¿Qué? ¿Acaso mató a alguno de la familia? No, pero ¿por qué me lo preguntas? ¿No traerías a tu padre ante la justicia por la muerte de un extraño? ¿Y por qué no? Es raro que tú, Sócrates, hagas diferencias entre la muerte de un extraño y la de un consanguíneo. La mancilla es la misma, y si uno tiene conocimiento de un crimen, debe purificarse acusando al asesino. Cualquiera que sea el criminal y cualquiera la víctima. ¿Pero qué fue lo que pasó? El muerto era un trabajador de uno de nuestros talleres. Bebió y golpeó a un compañero, matándolo. Entonces mi padre
lo hizo arrojar a un pozo y mandó a un emisario a Atenas para ver cómo tratar el asunto. Entretanto, se olvidó del hombre que se moría en el pozo. La gente me censura, me dice que es impío que un hijo acuse a su padre. Esa gente no sabe, Sócrates, lo que es la piedad. Yo sí lo sé. No habría ninguna diferencia entre la gente común y yo si no lo supiese. Entonces, querido amigo, explícamelo, te lo ruego. Me será de utilidad para mi propio proceso. Piadoso es lo que yo hago, llevar la justicia a cualquiera que haya cometido un crimen, aun si es la madre, el padre o el hijo. Zeus es el más justo de los dioses, encadenó a su padre Urano para castigarlo por haber devorado a sus propios hijos. Dadas las acusaciones formuladas en mi contra, prefiero no hablar de la divinidad, pero entre nosotros, ¿de veras crees que así sucedieron las cosas entre Zeus y su padre? Claro, y conozco detalles más curiosos que el vulgo ignora. ¿Entonces crees que hay conflictos entre los dioses? Sí, y podría contarte cosas sobre los dioses que quedarías maravillado. No, mejor dime algo más útil para mi proceso. ¿Qué es la piedad? Lo que agrada a los dioses. Eso es piadoso. Lo que les desagrada es impío. Pero acabas de decirme que los dioses luchan entre sí. Entonces disputan, al igual que los hombres, sobre lo que es bueno o malo. Ah, eso es evidente. Entonces, según tu opinión, una misma cosa podría agradar a un dios y desagradar a otro. Que quieras castigar a tu padre podría entonces complacer a Zeus y molestar a Urano. Sí. Complacer a Hefesto y desagradar a Hera. Entonces, si entiendo bien, una misma acción puede ser al mismo tiempo agradable y desagradable a los dioses. Es decir, al mismo tiempo piadosa e impía. Pero eso es imposible, Bautifrón. Te lo suplico, dime qué es la piedad. En otra ocasión, Sócrates, ahora tengo que hacer. Te saludo.